Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, un agradecimiento a la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, FUNCOLED, por su invitación. Y en este espacio, en los próximos minutos, vamos a hablar de la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, o PTTA, que termina siendo una rara y fatal emergencia clínica. Eh, Mi nombre es Camilo Castellanos, yo soy médico, soy toxicólogo y soy epidemiólogo y actualmente soy docente de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias. Esta es la declaración de mis conflictos de interés y actualmente pues no recibo honorarios de la industria para la realización de esta charla. Y bueno, ya entrando en materia, entonces podemos hablar que la PTTA es una entidad agresiva y es agresiva por cuanto lleva muy rápidamente a la mortalidad en los casos donde no recibe tratamiento los pacientes, hace parte del grupo de las microangiopatías trombóticas y en este caso la PTTA tiene un componente inmunológico de base que una vez se instaura empieza a rápidamente evolucionar y a deteriorar el estado clínico de la persona y va a tener afectación de los distintos órganos donde se empiecen a generar los daños a nivel del endotelio vascular y de los vasos sanguíneos de menor calibre. Como les mencionaba, por ser tan agresiva, pues sin tratamiento la mortalidad es muy alta, pero la gran mayoría de las muertes, es alrededor del 50% de ellas, ocurren en las primeras 24 horas después de haber iniciado el curso clínico de esta enfermedad. Y dada la agresividad de esta enfermedad, en ocasiones el tratamiento debe incluso iniciarse antes de tener los resultados confirmatorios, porque los resultados confirmatorios, como lo vamos a ver más adelante, pueden tardarse algunos días en tenerse ya los niveles más, digamos, claros de cuánto es la actividad enzimática que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese orden de ideas, dada la letalidad de esta enfermedad, es importante que una vez se sospeche, se pueda iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Así que en este orden de ideas, diagnosticar y comenzar este tratamiento temprano puede ayudar a proteger contra el alto riesgo de mortalidad, sobre todo muertes precoces, ya vamos a ver un poco más adelante la epidemiología de esta enfermedad, que en últimas podrían llegar a ser prevenibles. Entonces, ya que estamos hablando de enfermedades raras, creo que es importante dejar en claro por qué la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida es considerada una enfermedad rara. Yo creo que lo primero a mencionar es el tema de la incidencia, ¿no? Es muy clara la regulación colombiana donde nos dice cuánto es la incidencia mínima que debe tener una enfermedad para ser considerada rara. Y pues podemos decir que para el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, primero cumple con las 4 características que definen a una enfermedad rara en Colombia, pero en el caso propiamente dicho de la incidencia, podemos decir que se estiman que haya alrededor de 4,5 casos por millón de habitantes por año. Eso quiere decir que en un año estaríamos esperando, si tenemos una población de 50 millones de colombianos, digamos redondeándolo, alrededor de unas 220 casos al año de esta enfermedad. Y es muy importante ahorita también mencionar que en enero de este año, cuando salió la resolución con la actualización del listado de enfermedades huérfanas, esta enfermedad fue incluida dentro de este listado. Esto quiere decir que las pacientes que sean diagnosticadas con esta enfermedad van a tener garantizada pues la financiación con los recursos en salud de todos los gastos que incurra la enfermedad. Y bueno, aquí quiero mostrarles en la imagen de la derecha cómo es de rara la enfermedad, es decir, una rara dentro de las raras. Aquí, por ejemplo, tenemos varias enfermedades raras como la hemofilia, la enfermedad de Pompe, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y lo que vemos ahí es que en el último lugar que ustedes ven está la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. Es decir, es aún más rara dentro del grupo de las raras. Ahora, ¿qué pasa en nuestro contexto colombiano? Y es importante aquí reconocer que nosotros somos un país mixto donde tenemos una alta prevalencia de personas de orígenes diversos, entre ellos pues los que son afrodescendientes, y uno de los riesgos o de los factores de riesgo de esta enfermedad es que se da hasta 7 veces más frecuentemente en personas de esta etnia, de las afrodescendientes, frente a la población que no lo es. Y pues eso indudablemente va a tener un impacto para nosotros, ¿no?
Se estiman entonces, como los mencionábamos hace un rato, alrededor de 220 casos por año. Hay pocos reportes locales de enfermedad, no se conocen entonces los datos exactos de la PTTA en el país en los últimos años, cómo ha sido su comportamiento. Y hay otra cosa importante y es que hay pocos centros donde se tiene la prueba diagnóstica, que vamos a hablar más adelante de ella. Y eso implica que pueden haber retrasos en el diagnóstico que pueden tener consecuencias letales al no tener un rápido diagnóstico certero, un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. El tratamiento va a requerir un manejo interdisciplinario, inicialmente en las unidades de cuidados intensivos, porque el paciente va a estar muy críticamente enfermo. Entonces, en este tratamiento van a intervenir no solo los intensivistas, sino también los nefrólogos y los hematólogos, que en últimas van a ser quienes van a liderar el grupo de tratamiento de estos pacientes. Ahora, pocos centros tienen infraestructura instalada para hacer el recambio plasmático, que es una de los pilares terapéuticos de esta enfermedad. Entonces, esto hace que incluso en centros donde haya unidades de cuidado intensivos no cuenten con la infraestructura para hacer recambios plasmáticos. Y eso hace entonces que el tratamiento se pueda postergar, y claramente una postergación del tratamiento puede tener unos desenlaces no tan favorables para los pacientes. Y algo también que es muy llamativo, y es que el médico de urgencias es la puerta de entrada de estos pacientes que llegan muy malos y empiezan a deteriorarse prontamente. Y el tema con los médicos de urgencias es que en algunas ocasiones no cuentan con el entrenamiento, con la pericia adecuada para sospechar al menos esta entidad. Por lo tanto, puede retrasarse la remisión a interconsulta a los médicos que estén manejando este tipo de enfermedades en la UCI o los hematólogos. Ahora, ya entrando en materia en qué consiste la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, es un trastorno hematológico raro y que tiene la característica es que cuenta con algunos episodios de naturaleza aguda, es decir, normalmente en otras enfermedades viene digamos, un curso insidioso en la enfermedad y después de algunos años es que termina haciéndose el diagnóstico. En este caso, el de la púrpura trombocitopénica trombótica, la persona no tiene la posibilidad de saber que la tiene hasta el momento en que la presenta, y se presenta en un episodio agudo en urgencias que puede llevar a la muerte de la persona. Y es por eso que hablamos que está asociada a una alta morbimortalidad. Entonces, ¿cuáles son estas características principales de la púrpura? La primera es la trombocitopenia, que es una disminución grave en el recuento de las plaquetas de la sangre. También está asociada a una anemia hemolítica, es decir, una anemia asociada a la destrucción de los glóbulos rojos, destrucción, por ejemplo, que los vemos ahí en la imagen que están viendo a mano izquierda, donde se ven unas figuras como irregulares. Esos son los glóbulos rojos que se fragmentan, que se rompen. Vamos a hablar más adelante por qué se rompen. Y eso, pues, por supuesto, al romperse produce, pues, la anemia, ¿no? Y finalmente la púrpura, que es parte de su nombre. La púrpura, entonces, son manifestaciones de sangrados que se dan a nivel mucocutáneo, y entonces cogen la coloración como morada, y eso es lo que finalmente le da el nombre a la enfermedad. Y aquí recordarles un poco de esa alta mortalidad que tienen. Hablamos de que los pacientes que no reciben ningún tipo de tratamiento pueden tener una mortalidad hasta del 90%, pero incluso en las mejores manos y con los estándares actuales de tratamiento, la mortalidad puede bajar hasta el 20%. Sin embargo, vamos a hablar un poco más adelante sobre ello. Vamos a ver que hay algunas nuevas terapias que pueden disminuir ese porcentaje de mortalidad, terapias que ya se cuentan en el país. Ahora, ¿cuáles son esos desenlaces asociados a la púrpura? Podemos definir unos dependiendo del tiempo de aparición, unos que son agudos y otros que son crónicos. A nivel agudo, entonces tenemos que hay una isquemia tisular, que es la lesión de los tejidos por falta de riego sanguíneo, es decir, no le llega suficientes ni nutrientes ni oxígeno. Esa isquemia, entonces, pues nos va a llevar a una disfunción de los distintos órganos, principalmente el cerebro, el corazón, el riñón y las vísceras intestinales, que lleva entonces a esos eventos isquémicos agudos, y que si no se tratan adecuadamente pueden llevar a una muerte prematura de las personas que la sufren. Y aquí es importante llamar la atención sobre quiénes son las personas que la sufren. Podemos hablar entonces que la púrpura
como ya les mencioné hace un momento, tiene un componente inmunológico de base importante. Eso está asociado con el sexo femenino, es decir, las mujeres en este caso también, como otros trastornos inmunológicos, también son las que más carga de la enfermedad llevan. Entonces son mujeres que además son mujeres de edades jóvenes y trabajadoras, laboralmente activas, familiarmente activas, son madres, son cuidadoras. Entonces, eso quiere decir que podríamos estar evitando muertes de personas que son importantes para la sociedad cuando se hacen unos adecuados tratamientos y unos diagnósticos oportunos. Por otro lado, tenemos los desenlaces crónicos. Entonces, estos desenlaces crónicos están relacionados más con un deterioro neurocognitivo, con temas de depresión, de ansiedad, de dolores de cabeza persistentes, y pueden haber alteraciones a nivel cardiovascular que lleven entonces a insuficiencia renal o en hipertensión arterial, con el que vaya a terminar que el paciente de por vida siendo tratado, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, llevará a una calidad de vida subóptima y a que tengan una esperanza de vida más corta que la población general. Ahora, ¿qué es lo que hace agresiva la enfermedad, a la púrpura? Entonces, primero, y está relacionado con la naturaleza autoinmune de la enfermedad, es que se empiezan a formar autoanticuerpos contra la enzima ADAMS13. Vamos a hablar más adelante en profundidad de esta enzima, porque es muy importante para el tema de el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, esta enzima va a perder la función. Y al perder la función, esto implica que va a dejar de hacer lo que normalmente tiene que hacer, que es cortar los factores de von Willebrand, que vienen formándose de forma normal, pero que la enzima ADAMS13 se va en su función normal a cortar para que no se formen esas cadenas largas, porque al formarse cadenas largas, pasamos al punto 3 que vemos allí, y es que va a estimular la agregación de las plaquetas, es decir, la formación de trombos. Y esta formación de trombos se da principalmente en los vasos sanguíneos más pequeños. Por eso hablamos de formación de trombos en vasos sanguíneos pequeños igual a microangiopatía trombótica, ¿no? Esa es la razón del nombre y por qué hace parte de este grupo de enfermedades. Y esos trombos, entonces, lo que van a llevar es que empiecen a disminuir el calibre de la luz del vaso sanguíneo, que va a permitir entonces la llegada de los nutrientes y del oxígeno a la sangre. Y eso entonces va a conducir a las lesiones por isquemia, es decir, por falta de riego sanguíneo, y que puede llevar entonces a la muerte de ese tejido, ¿no? Que es lo que vemos ahí en el punto 3 y en la imagen de más abajo. ¿Y por qué entonces hablamos que es una urgencia hematológica? Entonces, como lo mencioné hace un momento, la edad promedio de aparición de la púrpura es alrededor de los 40 años. Sin embargo, es importante recalcar que los pacientes o las pacientes, porque ya lo mencioné que principalmente eran de sexo femenino, encuentran entre edades entre 30 y los 50 años, pero incluso hay presentaciones de esta enfermedad en población adolescente y niños, ¿no? Son raros, pero no dejan de serlo. Y también hay presentaciones en mujeres adultas o en individuos adultos mayores de 60 o 70 años. Como la mencioné, de 3/4 partes de los casos se observan en pacientes femeninos y al momento de consultar en urgencias, alrededor del 60% de las pacientes tienen alteraciones de índole neurológico. ¿Cuáles son esas alteraciones? Principalmente dolor de cabeza, confusión, pueden tener accidentes cerebrovasculares, pueden convulsionar o tener incluso un coma. Y no están exentos otros órganos y otros sistemas de generar sintomatología. Como ya lo mencioné hace un rato, principalmente las vísceras intestinales son tal vez el segundo grupo de órganos donde podemos encontrar algún tipo de sintomatología, alrededor en un 35% de los pacientes. Luego viene el sistema cardiovascular y el corazón particularmente, donde hay alrededor de un 25% de los pacientes, y el riñón es un órgano que eventualmente también se puede ver involucrado. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos? Si podemos hablar aquí entonces que existe una triada.
La tríada púrpura está compuesta por estos tres componentes. Uno es una trombocitopenia, pero aquí es importante reconocer que esta trombocitopenia es severa, y hablamos severa cuando son conteos plaquetarios por debajo de 30.000 plaquetas. Y eso lo podemos ver hasta el 95% de los casos que son diagnosticados. Es decir, es un hallazgo altamente frecuente. En segundo lugar está la anemia, que como lo mencionaba hace un rato, la anemia es de características hemolíticas, es decir, una ruptura de los glóbulos rojos, que era la figura donde se veían algunas imágenes irregulares, donde la hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro, eso alrededor de un 80% de las personas lo sufren en el momento del ingreso, y finalmente el compromiso de un órgano blanco, que en este caso el más importante por frecuencia y por severidad es el sistema nervioso central, seguido del gastrointestinal y el cardiovascular. Y en estos casos en los que se encuentran estas tres alteraciones, se debería efectuar un extendido o un frotis de sangre periférica, porque lo que se quiere buscar allí es alteraciones en la morfología para ver si se encuentran esos glóbulos rojos fragmentados, como los veíamos. Ahora, ¿qué se debe hacer en un caso de sospecha? Primero, como lo mencioné, era hacer la realización o la solicitud del extendido de sangre periférica con el fin de descartar otros diagnósticos, ¿no? Es decir, si uno encuentra un esquistocito, que es el nombre técnico del glóbulo rojo roto, pues probablemente hay que pensar en una púrpura, pero si no lo encuentra, eso le quita tal vez ese peso de ese diagnóstico, que es lo que nos dice ahí el segundo punto. Luego, también es importante hacer el uso de los puntajes clínicos. Existen dos, que vamos a hablar de ellos más adelante, mencionarlos. Uno es el PLASMIC, que es tal vez el más frecuentemente usado y el que ha cogido mayor relevancia, y hay otro que es el puntaje francés. Y eso van a, de alguna manera, ayudar al clínico a definir si la persona puede estar sufriendo o no un evento agudo de la púrpura. Y en ese momento hay que tomar muestras de sangre para solicitar la medición de los niveles de actividad de la enzima ADAMS13, que como les mencioné es la enzima, digamos, que da origen a toda esta enfermedad. Y pues por supuesto iniciar el tratamiento cuanto antes, porque de eso va a depender la vida de la persona. Y finalmente hay que remitir, o en caso que se tenga el servicio dentro de la institución, interconsultar con el servicio de hematología, y aquí pues por supuesto el paciente, dado el deterioro clínico que puede tener y la condición de criticidad que puede llevar a el paciente a ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cómo confirmamos que se trata de una púrpura? Sí, porque ya tenemos la sospecha, vemos en el extendido de pronto los esquistocitos. ¿Cómo definir que sí se trata de una púrpura y no de otra enfermedad? Y entonces aquí es cuando hablamos de los niveles de actividad de la enzima ADAMS13. Y estos niveles de actividad están dados en porcentaje, y ya tenemos establecido a través de las guías internacionales que la púrpura se diagnostica cuando hay un nivel de actividad por debajo del 10%. Y esta deficiencia severa, porque normalmente debe estar por encima del 60 al 70%, pero con esta deficiencia tan severa, pues es lo que nos va a explicar entonces la presencia de esas cadenas largas del factor de von Willebrand, y que es finalmente quien va a causar la obstrucción de los vasos sanguíneos de menor calibre. Ahora, esto es solo para recordar el triple eje fisiopatológico. Tenemos en el punto 1 el ADAMS13, que es no funcional debido a la aparición de los autoanticuerpos contra la enzima ADAMS13. Entonces, al ser no funcional, pues la enzima no puede realizar su función normal. Entonces, eso da origen a las cadenas largas del factor de von Willebrand. En segundo lugar, ahí están los anticuerpos, y en tercer lugar, entonces, la interacción de las plaquetas con el factor de von Willebrand. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco del tratamiento, para contarles entonces que la primera vez que se hizo una descripción de esta enfermedad se hizo hace casi 100 años, en el año de 1924, y en ese entonces, pues por supuesto no había ningún tipo de tratamiento, así que pues podemos decir que al no tener tratamiento, la mortalidad era alrededor del 90%. Luego, hacia la década de los 50, empezaron a verse algunas, ¿cómo decirlo? Como
inicios de terapia, y aquí entonces hablamos de que se planteó el uso de infusiones de plasma. Aquí en este momento la mortalidad disminuye de un 90 a un 50%, sin embargo la mortalidad sigue siendo muy alta. Y en la década de los 90 aparece el uso de la plasmaféresis o recambio plasmático, donde disminuye esa mortalidad del 50 a un 20%. Y ese porcentaje se mantiene incluso en las mejores manos, en los mejores centros de atención médica. Se sigue manteniendo ese tipo de mortalidad hasta ese momento, porque con las nuevas terapias que han aparecido en los últimos años, ese porcentaje de mortalidad ha disminuido a alrededor del 0 al 1%. Ahora, ¿cómo se trata? Entonces, como tenemos una base inmunológica que explica entonces a la enfermedad, por lo tanto, debe darse una terapia inmunosupresora. Esa terapia inmunosupresora lo que busca es bloquear la síntesis de autoanticuerpos. Y eso se hace a través del uso de los esteroides o a través de la terapia biológica con rituximab. Y aquí el rituximab lo pongo con asterisco porque el rituximab no tiene la indicación en ningún país para esta enfermedad. Por lo tanto, hay que buscarse las alternativas para poder tener entonces acceso a esta terapia. Por lo tanto, normalmente se recurre a una junta médica que avala el uso de esta terapia en esta indicación. Eso es lo primero. Lo segundo es el recambio plasmático plasmaféresis. Allí entonces lo que se busca es combatir la acumulación de las cadenas largas del factor de von Willebrand, y al tiempo va a hacerse la reposición de ADAMTS13 porque se le está poniendo a la persona que la sufre ADAMTS13 de una persona que no tiene la enfermedad. Por lo tanto, entonces se está haciendo un recambio de ese ADAMTS13 que no es funcional por un ADAMTS13 que sí lo es. Entonces, ese es el segundo pilar de tratamiento. Y el tercero es el bloqueo de la agregación plaquetaria con otra terapia biológica que es carfilzomib, que aquí lo que evita es la formación de los microtrombos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos las los tres ejes que van a atacar ese triple eje fisiopatológico que les mencionaba previamente. Ahora, en el año 2020, la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia publica las primeras guías de tratamiento de esta enfermedad. Y aquí entonces nos da cómo es el algoritmo de tratamiento. Primero, entonces, dice, si usted como médico tiene una sospecha de esta enfermedad, por favor, haga uso de los puntajes que, como se les mencioné, existían dos, Plasmic o el francés. Y el uso de estos puntajes van a dividir a los pacientes en si es un paciente que tiene una alta probabilidad o que tiene una probabilidad intermedia o una baja. Si el paciente tiene una alta probabilidad porque cumple con varios criterios de ese puntaje, entonces hay que hacer un inicio rápido de la plasmaféresis o recambio plasmático junto con el inicio de esteroides. Y estas guías le permiten al médico decidir cuál es el escenario clínico en el que se encuentra. Entonces, a mano izquierda, vamos a ver que si el escenario clínico es que el médico se encuentra en una institución donde puede tener rápidamente los niveles de la actividad de esta enzima, la ADAMTS13, es decir, rápidamente hablamos entre 72 horas o 7 días, pero pues por supuesto 7 días sigue siendo altísimo. Digamos que podemos dejar ese umbral en las 72 horas, es decir, antes de 3 días se puede contar con esos niveles de la actividad de esta enzima. Entonces, tiene varias opciones. Entonces, una vez reciba el resultado de la enzima, de la actividad de la enzima, entonces nos dan un primer escenario, es que decir, la actividad de la enzima está por encima del 20%. Hay que detener el caplacizumab porque claramente el caplacizumab, como lo mencionábamos, va a prevenir la formación de trombos. Es importante iniciarlo tempranamente. Incluso, como les mencionaba al inicio, puede necesitarse antes de tener los resultados confirmatorios. Entonces, si se utilizó este escenario de caplacizumab tempranamente antes de
de tener los resultados de la enzima ADAMTS13 y salió negativa, es decir, por una actividad enzimática normal o por encima del 20%, hay que detener el caplacizumab porque no se trata de una púrpura. Por otro lado, tenemos el escenario contrario, donde se confirma que la actividad enzimática es por debajo del 10%, no solo se debe continuar el caplacizumab, sino además se debe considerar el uso o la adición del rituximab. Y deja un escenario gris, es decir, entre el 20 y el 10%, donde las guías son claras y dicen, pues, dependiendo de las condiciones geográficas, dependiendo de la experiencia del médico y de las condiciones en las que se encuentre tal vez la institución, pues use el juicio clínico para definir si sí le continúa o no le continúa el caplacizumab. Pero también es sensata la guía en decir, mire, si usted como médico se encuentra en una institución alejada donde no va a tener acceso a la medición de los niveles de la actividad de la enzima ADAMTS13, pues simplemente siga con el tratamiento tradicional que son los esteroides y la plasmaféresis, ¿no? Es decir, no añada el caplacizumab e incluso aquí podría entonces considerarse el uso de rituximab. Y en el año 2021 salen las guías españolas de la púrpura, que son un poco más pragmáticas que las internacionales. Y aquí entonces el paciente que se sospeche con púrpura, hay que tomar la muestra para la medición de los niveles de ADAMTS13 y también permite la clasificación del paciente dependiendo de la alta probabilidad de tener la púrpura a través de los puntajes Plasmicov francés, y aquí entonces es muy pragmática en decir, en caso en que lo sospeche, inicie todo lo que usted tenga. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy agresiva y que puede conducir a la muerte de la persona. Y es decir, inicie el recambio plasmático, inicie los esteroides, inicie la terapia biológica con rituximab y el caplacizumab. Y si en el resultado se confirma que el paciente efectivamente tiene los niveles de la enzima ADAMTS13 por debajo del 10%, pues continuar. Si está por encima del 10%, se considera que se trata de otra enfermedad o de otra microangiopatía trombótica y por lo tanto debe desistirse de ese tratamiento y buscar qué es lo que está causándole esa sintomatología y esos hallazgos clínicos a esa persona. Ahora, a largo plazo, ¿qué pasa cuando el paciente sobrevive? Porque lo que va a pasar es que va a tener un tiempo de manejo en una UCI, una vez se estabiliza y empiecen a mejorar todos sus parámetros, el paciente va a pasar a la hospitalización en piso y finalmente le va a terminar el tratamiento en la casa. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes a largo plazo? Entonces, estos pacientes, pues finalmente tienen una enfermedad autoinmune y ellos van a tener el riesgo de volver a tener episodios en el futuro de esta enfermedad y tienen, por lo tanto, un mayor riesgo de una muerte prematura. Y si se evalúa cuál es la percepción que ellos tienen de su calidad de vida, ellos van a decir en la gran mayoría de veces que tienen una percepción disminuida de su calidad de vida y de su salud también. Y ellos van a tener entonces, además de ese riesgo que les mencionaba de muerte prematura, un mayor riesgo de otras enfermedades, por ejemplo, a nivel cardiovascular de hipertensión, pero también de obesidad y de lupus, de que aparezcan eventos cerebrovasculares isquémicos, es decir, y es un cambio importante frente a los que no tienen la enfermedad, temas de tipo neuropsiquiátrico como la depresión, ansiedad, y es bien importante aquí porque ellos van a quedar con un temor de que en cualquier momento les va a poder repetir la enfermedad, porque la enfermedad no les avisa en la gran mayoría de los casos. Es decir, aparece otra vez de la nada todos los síntomas. Entonces, eso hace que puedan tener ansiedad porque van a tener que lidiar toda su vida como con una espada de Damocles encima. En cualquier momento van a tener otra vez este tipo de episodios agudos, ¿no? Van a tener pérdidas de memoria, es decir, de déficits neurocognitivos y pues por supuesto todo esto va a impactar negativamente la calidad de vida de ellos. Y ya entonces para terminar, estos son mis mensajes finales. La púrpura trombocitopénica trombótica adquirida sigue siendo una entidad difícil de diagnosticar, que requiere de mucha sospecha y por supuesto que el médico, sobre todo en la primera línea, es decir, los médicos de puerta de entrada, los médicos generales de los servicios de urgencia,
pues que la piensen, al menos que existe esta enfermedad y que pueden encontrarse en algún momento con un paciente que les llegue con estos síntomas, ¿no? Y por lo tanto, si no se piensa, pues difícilmente se va a tener un diagnóstico oportuno. Y por lo tanto, si hay un diagnóstico no se hace de manera oportuna, el tratamiento tampoco lo va a hacer. Y esto es peligroso para la supervivencia de los pacientes. La tasa de mortalidad de la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida es muy alta sin tratamiento, 90% cuando no existían los tratamientos. Recordar entonces que la mayoría de las muertes, alrededor del 50%, ocurren en las primeras 24 horas después de que ingresan al servicio de atención médica. El diagnóstico se confirma con la medición de los niveles de la actividad de la enzima ADAMS13, que, como les mencionaba, se hace en pocos centros y eso limita el acceso a ella. Existen consecuencias a largo plazo, es decir, no es únicamente el episodio agudo y ya está, sino que puede llevar a que las personas presenten secuelas neurológicas con deterioro cognitivo principalmente, pero también psiquiátricas con depresión y ansiedad, pero también cardiovasculares como la hipertensión arterial. Y finalmente, el estándar de tratamiento actual cambió con las guías que mencionaba hace un rato de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y que confirma después las guías españolas, que está compuesto por una tripleta que está basada en la inmunosupresión con los esteroides y rituximab, el recambio plasmático y el bloqueo de la agregación plaquetaria con la terapia biológica con caplacizumab, que estas tres componentes o estas tres terapias lo que van a hacer es bloquear los tres ejes fisiopatológicos que hablábamos al inicio. Y con esto, pues, quiero agradecerles a ustedes su atención, su permanencia en esta actividad y nuevamente agradecerla a FUNCOLEF en cabeza de Marta por esta invitación a participar de esta actividad. A todos mil gracias y buen resto de jornada.